Hola, querido estudiante. En este apartado estudiaremos el tema la semántica. Expectativa de logro. Infieren los diferentes significados y significaciones que pueden tener las palabras de acuerdo a su contexto y escritura. Trabajaremos de la página 142 a la página 148 del libro. Y es que la semántica es la teoría o la ciencia de las significaciones, es la ciencia que estudia el significado de las palabras. En el lenguaje es un sistema de signos y los signos de este sistema son las palabras. Pero las palabras pueden ser estudiadas desde diferentes aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos por los cuales pueden ser estudiadas las palabras? Bueno, por sus relaciones semánticas. Y cuando hablamos de las relaciones semánticas de las palabras, vamos a referirnos a la sinonimia, ¿verdad? Las palabras que tienen un contenido o un mismo significado y estos significados pueden dar a diversos significantes. La antonimia, que la antonimia consiste, ¿verdad?, en que dos palabras tienen significados opuestos. También podemos hablar de la homonimia y de los parónimos. Aquí se les muestra la semántica. La semántica es parte de la lingüística que se ocupa del estudio del significado. ¿Y cómo hacemos este estudio? Por medio de monemas, por medio de palabras y por medio de oraciones. Entonces podemos concluir que la semántica estudia la palabra en sí y el significado de las mismas dentro de un texto, desde los monemas a pasar a la palabra y luego pasamos a las oraciones. Y monema es la unidad mínima con significante y significado. Por ejemplo, en la palabra impresentable tenemos 3 unidades mínimas. In, que es un prefijo, ¿verdad? Prens, que expresa la acción, ¿verdad?, de presentar, y hable, que expresa la capacidad para recibir la acción del verbo. Ya decíamos entonces, la semántica es la ciencia, ¿verdad?, o es la teoría que estudia las significaciones. El lenguaje es un sistema de signos y los signos en este sistema son las palabras. Pero las palabras pueden ser estudiadas desde diferentes aspectos, decíamos, ¿verdad? ¿De cuáles son los aspectos? Ya los mencionábamos. La sinonimia, tenemos la antonimia, también podemos mencionar la homonimia y referirnos también a los parónimos. La semántica se ocupa de los contenidos significativos de las palabras. ¿Qué significado tiene tal palabra de acuerdo a su escritura y de acuerdo a su contexto? Relaciones semánticas de las palabras. Sinonimia. La sinonimia podríamos decir que la podemos utilizar en un mismo significado y puede tener diversos significantes. Por ejemplo, la palabra holgura, ¿verdad? Esa palabra holgura tiene un significado en sí, pero tiene diversos significantes y de acuerdo a estos diversos significantes la vamos a trabajar en diferentes contextos. Por ejemplo, holgura tiene los sinónimos de espacio vacío, desahogo, bienestar económico, amplitud. También tenemos la palabra indigencia, que la palabra indigencia pues tiene
un significado, pero puede tener diversos significantes, por eso se convierte en una palabra sinónima. Indigencia tiene los sinónimos de penuria, pobreza, pauperismo, privación, miseria, carencia. Y encontramos la palabra diablo y la palabra ablandar, que cada una de ellas pues tiene un significado propio, pero puede tener diversos significantes de acuerdo al contexto en que utilicemos esa palabra. Diablo tiene los sinónimos de demonio, luzbel, anticristo, audaz, vivo, sagaz, mañoso, listo, travieso. Y ablandar tiene los sinónimos siguientes: suavizar, dulcificar, laxar, mitigar, reblandecer, madrugar, relajar. Rápidamente vamos a pasar a la antonimia. La antonimia consiste en que dos palabras tienen significados opuestos. Por ejemplo, abarcar, separar, ruin, honrado, abastecer, consumir, belleza, fealdad, bestial, humano, bendecir, maldecir. Estas palabras, por ejemplo, bendecir y maldecir, tienen significados totalmente opuestos. Y cuando hablamos de antonimia, vamos a decir que tenemos diversas clases de antonimia. Entre esas clases tenemos la antonimia propiamente dicha, tenemos la antonimia complementaria, la antonimia recíproca y tenemos la antonimia gramatical. Cuando hablamos de esta antonimia gramatical, nos referimos a la antonimia que se trabaja con algunos prefijos, como por ejemplo el prefijo des, el prefijo in, el prefijo im, el prefijo anti, el prefijo contra y el prefijo i. Ejemplos, tenemos ejemplos de antonimia gramaticalmente, ¿verdad? Hablando, y decimos que usual, inusual sería el antónimo que se trabaja con el prefijo i, sensato, insensato, ¿verdad? Motín, antimotín, hábil, inhábil. Esa palabra hábil me convierte en antónimo a inhábil utilizando el prefijo in. Ataque, contraataque, cumplir, incumplir. Entonces, muchas palabras se convierten en antónimos al utilizar los prefijos des, in, im, anti, contra, y, entre algunos, ¿verdad? Por ejemplo, usual. Lo contrario es inusual, que comienza con el prefijo i. Luego pasamos a la antonimia propiamente dicha. Aquí esta se da si hay gradación de significados con diversos significantes, como por ejemplo, decimos frío, la gradación sería tibio y pasamos a caliente. Entonces, estos son antónimos propiamente dichos y se dan a través de la gradación. Luego tenemos como ejemplo triste. De triste pasamos a serios y luego a alegres. Hay una gradación ahí. Tenemos día, el antónimo degradado sería tarde y luego pasamos al otro antónimo degradado que sería noche. Principio
¿Cuál sería el antónimo degradado? Mitad. Y por último tenemos fin. Entonces hay antonimia propiamente dicha y esta se da a través de la gradación de significados con diversos significantes. Antonimia complementaria. Esta se da cuando la existencia de un significado excluye la del otro, como por ejemplo, hombre, mujer, soltero, casado, vivo, muerto, nacional, extranjero. Y para finalizar con antonimia tenemos la antonimia recíproca, que esta se da a través de un significado que implica y supone la existencia de otro, como por ejemplo, emisor, receptor, vendedor, cliente, profesor, alumno, comprar, vender. Entonces hablábamos de los antónimos. Antónimo de comprar es vender. Antónimo de profesor es alumno. Y a este tipo de antónimo le llamamos antónimo recíproco. Y cuando hablamos de relaciones semánticas no podemos olvidarnos de la polisemia. La polisemia consiste en que un único significante da lugar a diversos significados. ¿Qué quiere decir? Que una palabra da diversos significantes, ¿verdad? A un significado y normalmente en la polisemia las palabras se escriben exactamente igual, la grafía no cambia, lo que cambia es el sentido de la palabra dependiendo del contexto. Por ejemplo, blanco. Blanco tiene diversos significados y un único significante, dependiendo del contexto en que estamos trabajando la palabra. Por ejemplo, blanco, color, transparencia, diáfano, pureza, centro, lavado, incólume. Y tenemos blanco, que puede ser también de apellido, y blanco, que lo podemos trabajar en el contexto, ¿verdad? De un objeto que colocado a una distancia determinada sirve de centro en una diana. Y blanco de raza. Entonces, si usted se fija, esa palabra blanco tiene diferentes significados. Utilizamos la misma grafía, la misma palabra, se escribe exactamente igual. Lo único que cambia es el contexto en que utilizamos la palabra. También tenemos como ejemplo cabo, que cabo puede referirse a punta de tierra que penetra al mar. Cabo, escalafón militar. Cabo, cuerda en jerga náutica. Entonces esa palabra cabo es una palabra polisémica, la escribimos exactamente igual, pero el contexto cambia, ¿verdad? Al momento de utilizarla. Tenemos cresta que puede ser la parte del cuerpo de algunos animales, y cresta, cumbre de una ola. Se escribe exactamente igual. Y tenemos como ejemplo también la palabra gato, que podría ser un felino. Gato, una herramienta para levantar objetos pesados. Gato, término despectivo para referirse a una persona perteneciente a un bajo extracto social, o gato, tipo de juego. Entonces, las palabras polisémicas las escribimos con la misma grafía, se escriben exactamente igual. Lo que cambia es el contexto de las mismas, y estas consisten en que un único significante da lugar a diversos significados. Luego pasamos a la homonimia u homófonos. ¿Y qué son estos? Son vocablos que tienen un mismo sonido, aunque se escriben diferentes. Son contrarios entonces a la polisemia. La homonimia u homófonos son vocablos que tienen un mismo significado, aunque se escriben diferente. Aquí entonces ya cambia, ¿verdad? Aquí cambia en que las palabras se pronuncian igual,
pero la grafía cambia y el significado también cambia. Como por ejemplo, tenemos la palabra hasta, que es una preposición o nexo, y hasta con H, ¿verdad? Y tenemos hasta sin H, que es un palo de lanza, arma ofensiva usada por los romanos. Se escucha mente igual, nada más que una la escribimos con H y la otra la escribimos sin H. La que se escribe sin H es un palo de lanza y la que se escribe con H es una preposición o nexo. Tenemos la palabra hola, que con H, que es de saludo. La palabra hola, cuando usted dice hola o cuando va a saludar de forma escrita, tiene que hacerlo con H, que es un saludo. Y tenemos hola sin H, que es una onda formada por el viento, afluencia repentina de algo, ¿verdad? Hola. Entonces, hola con H lo trabajamos como saludo y hola sin H, que es una onda formada por el viento, la trabajamos sin H. Se escuchan exactamente igual, pero la forma de escribirlo es totalmente diferente. Una es con H y la otra es sin H y los contextos en los que las utilizamos son totalmente diferentes. Tenemos bate con B y bate con V. Bate con B, flexión de batir, de batear, perdón. Bate con B, flexión de batear, bastón o palo para golpear la pelota, flexión de batir. Y bate con V, poeta o adivino. Entonces, si se fija usted, cambia la grafía. Una se escribe con B y la otra se escribe con V. Y tenemos diferentes tipos de homonimia. Entre ellas tenemos la homonimia parcial, la homonimia absoluta, la homonimia con homógrafos, la paradigmática y esos son los tipos de homonimia. Vamos a hablar un poquito de la homonimia parcial. Se da en los homófonos que se diferencian semánticamente y gramaticalmente. Como decíamos anteriormente, por ejemplo, cabe y cabe con V y cabe con B. Cabe con V es flexión de cavar, es un verbo, mientras que cabe con B es una locución prepositiva, o sea, un nexo. La homonimia de absolutos, aquí son los homófonos que solo se diferencian semánticamente, como por ejemplo la palabra onda y onda. Una la escribimos con H y la otra sin H. Onda con H, que es de profundidad, o instrumento para lanzar piedras. Esa palabra onda, cuando es que estamos hablando de profundidad o es que se va a lanzar piedras, vamos a trabajarla con H. Mientras que onda sin H es una ondulación o remolino. Ahí se trabaja sin H. Tenemos los homógrafos, la homonimia homográfica. Esta la identificamos por la identidad ortográfica, pero con una diferencia gramatical semántica, como por ejemplo bala y bala, traje y traje. Por ejemplo, bala, las dos la vamos a trabajar con una misma identidad ortográfica, bala con B y bala con B. Bala significa algodón, o sea, un sustantivo, y la otra bala, que se escribe exactamente igual, la trabajamos como proyectil, que también es un sustantivo. Traje, que es un vestido, o sea, un sustantivo, y traje, que es una flexión de traer, que es un verbo. Entonces, las palabras homográficas, estas tienen identidad ortográfica, o sea, se escriben exactamente igual, pero con una diferencia gramatical semántica que, dependiendo del contexto, así las vamos a trabajar. Paradigmáticas solo se dan en una diferencia personal en la conjugación verbal. Por ejemplo, aquí hablamos de la primera persona del pretérito imperfecto indicativo. Tenía
en primera persona y tenía en tercera persona del pretérito imperfecto del indicativo. Aquí estamos hablando entonces de la persona gramatical, de acuerdo a cómo nosotros la trabajamos en el contexto al cual nos estamos refiriendo, y si estamos trabajando bien la persona gramatical, ya sea en la oración o ya sea, ¿verdad?, en el contexto en el que nos encontramos. Y vamos a pasar por último a los parónimos, que los parónimos también están dentro de las relaciones semánticas. ¿Y qué son los parónimos? La palabra lo dice. Son significantes parecidos y por significados diferentes. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras, al momento de pronunciarlas, se parecen, pero su escritura es diferente y su significado es diferente, como por ejemplo la palabra perjuicio y la palabra prejuicio. Son parónimos porque se parecen, ¿verdad?, al momento de escucharlos, su sonido, pero su significado es diferente y su forma de escribirlo, su forma de escribirse es diferente. Perjuicio y prejuicio. Autor y actor son parónimos. Colisión y coalición. Aprender y aprender con H. Asteroide y esteroide. Aptitud con P y actitud con C. Chicos, ha sido un gusto. Espero y hayan comprendido el mensaje. Nos vemos la próxima clase.